A continuación vamos a darle la palabra a Carlocho. No sabía muy bien dónde cortar con el currículum que tiene. Sí que es una persona que cuando la oigáis hablar, y si luego tenéis la suerte de hablar con él en la cena o fuera, pues tiene una visión para adelante, ¿no? Hay gente que se estanca o que nos estancamos y él siempre tiene una visión para adelante. Es multidisciplinar, es una auténtica delicia contar con él y bueno, pues tiene usted la palabra. Muchas gracias, Ramón. Bueno, mientras nos vamos preparando, perfecto. ¿Alguien sabe quién es Larry Fortensky? ¿Alguien le suena? Larry Fortensky fue el séptimo marido de Liz Taylor, ¿vale? Lo que dijo de su noche de bodas fue: sé perfectamente lo que tengo que hacer, pero no sé cómo voy a quedar, ¿vale? Con lo cual, en este entorno, en esta escuela, la verdad que es un poco osado venir aquí a hablar sobre inteligencia artificial hoy, ¿no? Pero yo lo que os intentaré trasladar es la visión sobre la inteligencia artificial, más que entrar técnicamente en qué consiste, cómo funciona, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Os recomiendo que tengáis a mano, cerca, los móviles, ¿vale? Hay una cosa que suelo hacer muchas veces, que es coger el móvil. Bueno, luego os lo voy a contar. De momento vamos a empezar con algo. Bien, alguien sabe lo que es esto, ¿verdad? Es un campo de fútbol, ¿vale? Para los que... Bueno, esta no sé si es la mejor semana para hablar de fútbol, pero para algunos sí, para otros no. Es un campo de fútbol y esto otro de aquí, ¿alguien tiene más o menos una idea de lo que puede ser? Es un centro de datos, ¿vale? Un centro de datos ocupa aproximadamente una superficie de unos 50 campos de fútbol, más o menos, ¿vale? Depende de lo que estemos hablando. Microsoft el año pasado abrió un centro de datos cada 3 días. Un centro de datos cada 3 días. Hizo una inversión de 10.000 billones, o sea, de 10 mil millones de dólares al trimestre. La cantidad no es menor. Esto no es como cuando se hablaba del metaverso y todas estas cosas, que era como que quedaba muy bonito. O sea, aquí ya la gente está gastando dinero, y dinero de verdad y contundentemente. Pero no solo pasa en Estados Unidos. Hace 2 semanas Blackstone anunció que en Calatorao, en Zaragoza, iba a construir un centro de datos con 15.000 millones de euros de inversión en una superficie de 155 hectáreas, con una posible ampliación de hasta 69 hectáreas más. Es un espacio del que estamos hablando. Es decir, la inversión es una inversión real. Cuando estamos hablando, me decían, ¿esto es un bluff, esto de la inteligencia artificial? ¿O no es un bluff, esto de la inteligencia artificial? No sé, pero estos señores invierten esta cantidad de dinero. Yo creo que nos van a pedir que lo rentabilicemos y lo van a rentabilizar de una manera o de otra, pero lo van a hacer. Mi nombre, como me ha presentado antes muy amablemente Ramón, soy Carlos Álvarez, pero todo el mundo me conoce por Carlocho. De formación soy arquitecto técnico, aparejador, con lo cual por eso también me siento como un poco con el síndrome del impostor viniendo aquí a contaros cosas sobre inteligencia artificial, ¿no? Y he desarrollado los últimos 11 años de mi carrera profesional en Google España. Tengo formación en inteligencia artificial, tecnologías disruptivas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y realmente a mí lo que me gusta definirme es como un traductor entre la tecnología y el mundo de la empresa, ¿vale? No soy el máximo, es como cuando dicen, oye, ¿qué animal te gustaría ser? Mi hijo siempre me dice que es el pato, porque no es el que mejor vuela, pero vuela, no es el que mejor nada, pero nada, y no es el que más corre, pero corre. Con lo cual es un elemento que nos permite hablar en todos los ambientes y es una figura, una comparación que me gusta mucho de Carlitos, ¿vale? Bien. Lo que os comentaba antes es que os decía que tuvierais los teléfonos a mano. Hay una cosa que me encanta hacer y cuantos más seamos mejor, que cogéis el móvil y lo desbloqueéis, ¿vale? ¿Lo tenéis más o menos? No os pongáis a ver ahora los WhatsApp, por favor, que siempre hay alguno urgente. Vale, una vez que lo tengáis desbloqueado, os voy a dar 2 opciones: o que abráis WhatsApp, ¿vale? O que abráis las fotos, ¿vale? Y se lo paséis a la persona que tenéis a la derecha. No hace falta. Es muy divertido porque ves a la gente, todo el mundo hay mentes cándidas, inocentes, que lo pasan sin ningún problema, y hay otros que dicen, ni de coña, yo no voy a pasar esto a nadie.
Dice, aquí están mis peores secretos, están aquí guardados, ¿de acuerdo? Es decir, ¿esto qué es lo que pasa? Que al final, nuestro teléfono, esa cosa que tenemos nosotros todo el día en el bolsillo, nos conoce mejor que nuestros padres, que nuestros hermanos, que nuestros amigos, que nuestra pareja, incluso que nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es que damos información declarativa, pero realmente nuestro comportamiento es otro muy diferente, ¿vale? Y eso que no sabe es el teléfono, que sabe a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, cuántas veces lo consultamos a lo largo del día, ¿vale? Todo esto es información que se va agregando y toda esta información es lo que nos va a dar este Big Data. Aparte de eso, cuando estamos hablando de Big Data, para hacernos un orden de magnitud de, oye, ¿qué es Big Data? Porque todo el mundo dice, no, yo estoy haciendo proyectos de Big Data en nuestra compañía. Vale. Yo estuve trabajando 5 años en Mapfre como director de ingeniería de Mapfre Empresas en Madrid. Y si yo cogiera todas las pólizas de Mapfre del sector de la construcción, por ejemplo, el de seguro decenal de daños y edificación y seguro de sector de construcción, por ejemplo, si cogiera todos los datos, estamos hablando de sumas aseguradas, direcciones, cantidades aseguradas, tipos de riesgo, técnicos, etcétera, etcétera. Esto estaríamos hablando de Big Data, son muchísimas pólizas, ¿vale? Son muchísimas pólizas. Pues no sería Big Data. Si cogemos aparte del área de ingeniería, el área de responsabilidad civil, el área de daños, incendios, daños, etcétera, etcétera, ¿estaríamos hablando de Big Data? Tampoco. Si cogiéramos además de todo esto los seguros de autos, de hogar, de industrias, de un millón de cosas, pero todas las pólizas de Mapfre, de toda la historia de Mapfre, de todos los datos, ¿estaríamos hablando de Big Data? Pues tampoco, ¿vale? Si juntáramos ya las pólizas de todas estas pólizas, de Mapfre, de Allianz, de Zurich, ¿estaríamos hablando de Big Data? En ese caso sí. Y ahí es cuando empezamos a hablar y tener esta información para poder hablar de modelos que nos permiten trabajar con esa data y tomar decisiones en base a esto y entrenar esos modelos de inteligencia artificial. Hasta ahora, los modelos de inteligencia artificial que estábamos entrenando, necesitábamos al principio unos pocos cientos de miles de euros para poder conseguir esa información. Estamos ya en el siguiente modelo que estemos entrenando, que ahora estaremos hablando de ChatGPT 5 cuando lo saquen. En el último que estamos ahora es en el O1 Preview, pero cuando salga ChatGPT 5 estamos hablando de varios cientos de millones, si no miles de millones de dólares los que se necesitan de información para poder entrenar esta inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo primero que necesitamos, la materia prima, veremos que son 3, pero la materia prima que necesitamos para poder entrenar modelos de inteligencia artificial, estaríamos hablando de este Big Data. Os voy a poder, como todavía no habéis guardado el teléfono, de hecho hay alguno que todavía sigue ahí respondiendo WhatsApps, os voy a pedir ahora que lo volváis a coger y abráis lo de los QRs, ¿sabéis? Lo de leer los QRs, si no os vale las fotografías, la cámara y seguramente os lo cojan. Me voy a quitar de aquí para que lo podáis ver. ¿Estáis pudiendo entrar? ¿Sí? ¿Correcto? Vale, os voy a pedir solo que no os viciéis con esto, ¿vale? Esto es un juego que se llama Quick Draw. Este juego lo sacó Google aproximadamente 2015-2016 aproximadamente, ¿vale? Los que lo hayáis abierto os dirá que es un juego... me encanta el sonidito este cuando empieza. Es un juego en el que, si recordáis el juego del Pictionary, ¿no? En el que nos decía, oye, dibuja un bolígrafo, dibuja una palmera, dibuja una bicicleta, un coche, un camión, una pizza, ¿vale? Eso es lo que nos va diciendo ese programa. Lo vamos haciendo y vamos dibujando, ¿no? Hay alguno que ya está un poco viciado, veo las caras aquí de concentración, a ver si me sale la pizza o no me sale la pizza, o la bicicleta o la moto, ¿vale? Bien. Te pide una serie de dibujos y te va diciendo, oye, sí, lo sé, es un no sé qué, es un no sé cuántos, y te va diciendo. Nevera portátil, correcto, muy bien. Emilio Antonio lo tiene ya controladísimo ya, esto no se nos escapa hoy. Vale, entonces, ¿sabéis lo que estáis haciendo ahora mismo todos? Todos los que lo estáis haciendo. Estamos entrenando un modelo de inteligencia artificial. Simplemente este es un modelo convolucional, ¿vale? Los modelos de inteligencia artificial convolucionales lo que hacen es identificar muy bien lo que son las aristas, los perímetros, las texturas, etcétera, etcétera. Funcionan muy bien con imágenes. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Durante años, jugando a juegos tan sencillos y tan simples como estos, hemos ido entrenando inteligencia artificial para entender cómo un humano percibe que es una pizza, una bicicleta o una palmera, ¿vale? Y le estábamos diciendo a una máquina que cuando alguien está dibujando eso, lo que está dibujando es una palmera. E íbamos asociando cosas. Veremos después algunos ejemplos más
de los que veremos que hemos ido entrenando inteligencias artificiales sin darnos cuenta durante todos estos últimos años, ¿de acuerdo? Y aquí cómo funciona, no me voy a entrar en la parte más técnica porque sería como muy pretencioso por mi parte, pero lo primero que hacemos es, con esos vectores estamos entrando en esas redes primero convolucionales, a partir de ahí pasamos a las capas LSTM, que lo que hace es clasificar y parametrizar toda esa información que hemos metido de una forma, digamos, más desestructurada, y finalmente la parte de softmax lo que nos hace es sacar, digamos, esas conclusiones y categorizar, ¿vale? Bien, si hablamos del mundo de la inteligencia artificial no es algo nuevo y seguramente muchos de vosotros habréis escuchado que esto es algo muy antiguo. Cuando empieza el primero Turing, el creador de la máquina Enigma y el pobre finalmente injustamente tratado después de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que establece es el test de Turing. El test de Turing es que hay tres personas hablando y hay dos personas hablando y la tercera persona tiene que identificar cuál de las otras dos, o si identifica cuál de las otras dos es una inteligencia artificial, podemos decir que estamos hablando de una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada como para ser indetectable por el humano, ¿vale? Evidentemente estábamos en un momento como muy inicial, ¿no?, de todo esto. A continuación, en 1955, en la conferencia de Dartmouth, se explica por primera vez qué es la inteligencia artificial, y a partir de ahí empiezan a suceder cosas, ¿vale? Bueno, pues la primera máquina industrial que hizo General Motors, que era un robot, ¿vale?, que se puede considerar que hay una parte de automatización. Veremos que se mezcla mucho la parte de automatización esa inteligencia artificial, ¿vale? Y llega, pues finalmente, en 1966 empieza ya lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial. A partir de aquí no había capacidad de computación suficiente como para poder generar todos esos cálculos que necesitábamos para poder ser una inteligencia artificial suficiente, y bueno, pues vivimos ese invierno de inteligencia artificial hasta que de repente, yo me acuerdo cuando era pequeño hablar de Karpov y Kasparov, ¿vale? Cuando eran las famosas batallas estas de que todo el mundo estaba ahí como, después de Bobby Fischer, estaba Karpov y Kasparov, que estaban ahí como siempre con esto. Entonces, IBM desarrolla un programa que se llama Deep Blue, que también fue famosísimo, porque Deep Blue fue la primera máquina que consiguió ganar al campeón del mundo, Garry Kasparov, ¿vale? Esto es lo que se conoce como una inteligencia artificial estrecha, es decir, es buenísima en hacer una sola cosa, ¿vale? Aquí aprovecho y hago un inciso para deciros, claro, estamos acostumbrados a pues, tener un programa de Excel, un programa de Word, un programa para hacer determinadas funciones muy concretas. Esto es lo que utilizaríamos, digamos, una inteligencia artificial, lo podríamos llegar a llamar pues, como algo estrecho, sin llegar a ser inteligencia artificial. Si nosotros utilizamos una inteligencia artificial general para resolver problemas específicos, ¿vale?, estaríamos consumiendo hasta 10 veces más energía y recursos, que veremos que luego que es bastante importante en este caso, para resolver un problema que podemos resolver con una máquina que está especializada en resolver esto. Con lo cual es importante que no utilicemos ChatGPT para resolver ahora absolutamente todo. Intentemos entrenar y utilizar las herramientas que tenemos para cada una de las cosas, porque el consumo es bastante responsable. ¿Hay alguien de los presentes que utilice ChatGPT a diario? Vale, a diario, vale, más o menos unas 6-7 personas, ¿ok? ¿Alguno de vosotros tiene el de pago, el premium? Un porcentaje bastante alto, como el 80%, ¿de acuerdo? ¿Habéis notado diferencia entre los resultados de pago y los de no pago? Vale, os voy a pedir una cosa. ¿Alguien lo tiene descargado aquí en el móvil, la aplicación de... Me voy a quedar con los de pago. ¿Y alguien de no pago que lo utilice normalmente? ¿Era por allí? Vale. Podéis buscar y hacer una pregunta. Vosotros seguramente tendréis el modelo, el 4O, que es este operativo. Podéis abrirlo y coger y buscar el modelo que se llama O1 Preview, ¿vale? Porque si no te va por defecto al 4O. Podéis preguntarle cuántas R's tiene la palabra strawberry. ¿Cuántas R's tiene la palabra strawberry? 3, ¿vale? Vale, si le preguntáis al modelo normal, ¿cuántas R's tiene la palabra strawberry? Strawberry, S-T-R-A-W-B-E-R-R-Y. ¿Cuántas R's dice que tiene? Dice que tiene 2. Y en el de pago dice que tiene 3.
¿Por qué? Y esto es una evolución del modelo que se salió en septiembre, algo tan básico como decir, oye, no puedes contar, o sea, me puedes decir resolver casi cualquier historia del planeta y no me puedes decir cuántas R's tiene la palabra strawberry. Dice que 2. Claro, porque es el modelo 4O, que es el anterior. Hay una modificación bastante importante en el modelo que se liberó en septiembre, que lo que te dice es que... ¿Tiene una R? ¿En serio? Pues hay que evolucionar, hay que actualizar, ¿eh? Tenemos que actualizar ahí un poquito a ver el modelo, porque algo nos está patinando, ¿eh? No hagas muchos mails con él, porque igual te da algún susto, ¿vale? Bien. A lo que iba, el modelo O1 Preview, que es el que está ahora disponible para esta aplicación, para la parte de pago, ¿vale? Que también os digo, o sea, no voy a hacer publicidad, pero vamos, son unos 20-22 euros al mes, con lo cual es algo, digamos, asumible. Lo que empieza a hacer es razonar, ¿vale? Que era algo que no había pasado hasta ahora. Hasta ahora iba por proximidad, iba por matrices y por proximidad, por vectores, pues iba identificando estadísticamente cuál era la respuesta más probable en función de todos los datos con los que se le había entrenado antes. Y a lo que iba antes, cuando os preguntaba que cuántos utiliza, digamos, de forma diaria ChatGPT, para que os hagáis una idea, en un centro de datos, cuando nosotros redactamos un correo aproximadamente de unas 100 palabras, el consumo energético, el consumo que necesitamos para liberar, digamos, para refrigerar ese centro de datos es el equivalente a una botella de agua, ¿vale? Con lo cual, el consumo energético que tenemos con esto es brutal. Eric Schmidt, director general corporativo de Google durante 15 años, lo que ha dicho es que es imposible que vayamos a conseguir los objetivos de convergencia de sostenibilidad debido al incremento brutal que estamos teniendo con los centros de datos, porque no lo vamos a conseguir, o sea, no vamos a conseguir los objetivos 2030 por esto, pero también ha dicho, dice, pero no hay que cortarlo, porque va a ser la propia inteligencia artificial la que nos va a dar la solución a este problema, ¿vale? Para que podamos llegar a ellos, con lo cual no hay que ponerse nerviosos, dejemos lo que trabaje, aunque no lo vayamos a cumplir ahora, pero lo resolveremos después. Bien, Deep Blue es la primera vez que consume esto. Hay otro elemento que sale también muy importante, que es la rumba. Cuando la rumba llega a una casa y dice, empieza a andar por ahí. Nosotros en casa teníamos a la chica que nos lleva en casa, Mariana, y yo creo que una de las cosas que veremos después, que es esa adaptación al cambio y ese miedo al avance de la tecnología que nos puede quitar el trabajo. Yo siempre, claro, en la aplicación del móvil me decía, oye, se ha puesto a funcionar esto, no sé cuántos, y era Mariana que cada vez que pasaba al lado le pegaba una patada y decía, dice, esta me va a quitar el trabajo, pero yo le voy a quitar allá las ganas de moverse, ¿no? Entonces sale en 2002, en 2011 sale Siri y los diferentes asistentes. Hay uno de los elementos que no hemos comentado antes, que eran las redes neuronales recurrentes, para aquellos que os guste un poco más esta serie de cosas, y es que la diferencia con los modelos anteriores es que las redes neuronales recurrentes tienen memoria. Por eso, cuando nosotros utilizábamos los asistentes y empezábamos, yo evidentemente no usaba tanto Siri como el del asistente de Google, lo que le preguntabas es, oye, Google, ¿cuántos hijos tiene Michael Jordan, por ejemplo? Y te decía, tiene 3 hijos. Y la siguiente pregunta no le tenías que recordar que estabas hablando de Michael Jordan, le podías decir, ¿y cómo se llaman y qué edades tienen? Sabía ya que estabas hablando de antes, con lo cual puedes empezar ya, es el momento en el que puedes empezar a tener una conversación y te va contestando en función de las respuestas que te haya dado previamente. Por eso, cuando nosotros empezamos a autorizar ahora ChatGPT, podemos ir entrenándole poco a poco con la información que nosotros le hemos ido dando previamente, ¿vale? Siguen pasando cosas, Alexa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y finalmente, pues en 2017 ya llega un hito bastante importante. No sé si conocéis el juego del Go. ¿Alguien ha oído hablar del juego del Go? El juego del Go es uno de los que se considera uno de los juegos, al menos el más antiguo, que se sigue jugando de forma continuada a lo largo de la historia, tiene más de 2.500 años, nace en China, es un tablero de una retícula de 19 por 19, es un juego de estrategia en el que hay piedras blancas y piedras negras, ¿vale? Consiste en que si tú rodeas completamente a tu enemigo, digamos, eliminas esa pieza y así sucesivamente. Es un juego de estrategia. Ha habido bueno, pues grandes debates sobre este juego por su complejidad, etcétera, etcétera, y había un campeón recurrente que era chino al que jugaba esto, ¿vale? Hay una competición que se hace en el año 2017 y AlphaGo, que es un modelo desarrollado por Google, se le pone a jugar a este juego. Nosotros, cuando estábamos hablando al principio con la parte de Deep Blue,
lo que se hacía es que se le entrenaban a los modelos con montones y montones y montones y montones de partidas. Se le enseñaba cuáles eran los movimientos. Digamos, es un aprendizaje guiado en el que nosotros le forzamos y le damos cuáles son las instrucciones de cómo tienen que ser las jugadas. Pero ahí, si lo pensáis, le estamos dando un sesgo, le estamos diciendo cómo tiene que jugar porque juega en función de cómo han jugado todos los que han entrenado el modelo. En este momento lo que se hizo es, yo no te voy a decir cómo se juega esto. Tú vas a jugar y vas a saber si ganas o no ganas. Hay un juego que, para explicar esta parte de cómo se juega, a mí me gusta mucho ponerlo, ¿no? Hay un juego, el típico de cuando empezaban las consolas, ¿no? Que era una bandejita, una pelotita y un montón de ladrillos arriba. Pegaba una pelotita en el ladrillo, te cargabas un ladrillo, tal cual, ¿no? Bueno, pues lo que se hizo con este modelo es, ya no te voy a decir cómo se juega, si tienes que moverlo a un lado o a otro, si ves que se va desplazando para allá tienes que moverte más deprisa hacia la izquierda o hacia la derecha, sino lo que te voy a decir es, tú lo que tienes que hacer es optimizar la parte superior derecha, que es donde está el puntaje, y te va diciendo 000, 001, 002, y tienes que conseguir la máxima puntuación ahí. Los que hayáis trabajado con Excel y os guste mucho el Excel, como yo que soy un poco friki, pues será algo parecido al buscar objetivo, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer esto para resolver la otra parte, ¿vale? O solver o lo que sea. Bien. Nosotros lo que le decíamos a la máquina es, oye, tú ponte a jugar todas las partidas que quieras, ¿vale? Y vas a tener que optimizar al máximo puntaje la parte que tengamos en el marcador, de arriba a la derecha. Cuando ve la máquina que si no mueve la bandejita y se cae la pelota tiene 0, pues evidentemente dice, pues igual lo tengo que mover. Y hay una de las veces que coincide, pega abajo, da un ladrillo y dice, ah, pues mira, ya he conseguido un punto, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y al final lo que aprende es, como todos nosotros cuando hemos jugado ese juego, es, oye, lo que tengo que hacer es centrarme en cargarme una de estas columnas para que entre arriba y ya empiece en la parte de arriba a romper todas las ladrillas. ¿Sí o no? Es lo que hemos hecho todos, ¿vale? Así es como aprende, sin darle a nosotros instrucciones predeterminadas, cómo aprende la máquina qué es lo que tiene que hacer para conseguir el objetivo que se le ha marcado. En este caso, lo que se le puso es, oye, pues ponte a jugar. Cuando llega ahí, hay un momento, y además se puede ver, están todos los que iban narrando la partida, hay un momento en que AlphaGo hace un movimiento totalmente absurdo. Se lleva la batalla, digamos, porque os he dicho que era como una competición entre los blancos y los negros, las piedras blancas y las piedras negras, se lo lleva al centro del tablero, un movimiento que dice, este movimiento es absurdo, no tiene ningún sentido, nadie ha hecho nunca ese movimiento, esto es lo que le va a llevar a AlphaGo a perder la partida. Y a la postre lo que se demostró es que ese movimiento totalmente irracional, que nadie había hecho nunca, ¿vale?, era lo que pasa es lo que le determina para que luego consiga ganar la partida, ¿vale? Con lo cual, en ese momento se rompe todo y nos damos cuenta que ya no hay que entrenarlo con lo que nosotros le metemos, sino que aprenda solo a jugar, ¿vale? Bien, hay una ley de Gordon Moore que yo creo que hemos utilizado todos y lo hemos dicho 50 veces, ¿no? Que se formuló en el año 65, que decía que cada 2 años se duplicaba el número de transistores en un microprocesador. Ya estamos hablando de otra ley, que es la ley de Juan, ¿vale? La ley de Juan, no Juan el de aquí al lado, sino Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA, que la fórmula de este 2024 y que dice que la capacidad de la inteligencia artificial se está duplicando aproximadamente cada 2 años. Pero es que esto se está acelerando cada vez más, con lo cual estamos en un momento en el que no podemos decirlo, veníamos hablando antes, que no sabemos cuándo va a ir esa velocidad. Y hay 3 elementos fundamentalmente que están permitiendo que esto sea tan deprisa. Perdonadme porque no sé cómo me voy a poner para acá, ¿vale? El primero es los avances que tenemos en el hardware, y ahora hablaremos de ello. Todos sabemos lo que es una CPU, ¿verdad? Una CPU es las tarjetas en las que dentro de los ordenadores que nos permiten hacer los cálculos que hemos hecho toda la vida en el ordenador, ¿vale? Además, ahora vamos a tener las GPUs y ahora hablaremos de ellas. Esas GPUs son los procesadores, unidades de procesamiento de gráficos. Los gráficos en un ordenador al final se definen como triángulos, pequeños polígonos, y el movimiento de esos triángulos y de esas composiciones son las que nos van a determinar las figuras que nosotros vemos en el ordenador, ¿vale? Para hacer esos cálculos, que son unos cálculos muy específicos, funciona mucho mejor o los calcula mucho mejor una GPU, ¿vale?, que una CPU, ¿vale? Entonces, había un fabricante que era NVIDIA, que era el que hacía esto para los videojuegos, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que con el tiempo se dieron cuenta que ese tipo de cálculos tan específicos eran muy buenos para el blockchain, por ejemplo. ¿Os suena el blockchain? Algo que ha pasado que, por cierto, ayer llegaron a su máximo histórico con $75.000 por un Bitcoin. Y en este caso se dan cuenta que es una
digamos, un hardware específico súper potente para ese cálculo y ese minado de criptomonedas, ¿vale? Pero es que luego no le toca una vez la lotería a Nvidia, sino que le toca 2 veces, porque también son los mejores modelos para poder entrenar modelos de inteligencia artificial. El segundo elemento que también hace que en el momento en el que estamos sea especialmente importante para la inteligencia artificial es el Big Data. Tenemos muchísimos más datos que antes, ¿vale? Y finalmente los avances en los algoritmos y técnicas de aprendizaje profundo. Como os he comentado antes, pues todo lo que tiene que ver con las redes neuronales convolucionales, recurrentes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Es una pregunta de perogrullo, pero ¿alguien sabe lo que es esto? Es decir, pues así, tal cual, pues no. Esto es una tarjeta Nvidia H100, ¿vale? Y diréis, vale, es una tarjeta gráfica, como os he dicho, es una GPU. ¿Cuánto podríais pagar por una tarjeta gráfica para un ordenador? 100, 200, 300 euros. Vale, esta tarjeta concretamente la podéis buscar. Esta tarjeta vale entre 30 a 36.000 dólares, costaba el año pasado, este año ya está en 42.000 euros la tarjeta, ¿vale? Para que os hagáis una idea del orden de magnitud del que estamos hablando, esta tarjeta, la H100 de Nvidia, es la que están comprando a lo bestia Microsoft, Meta, Google, Amazon, Oracle, Baidu, TikTok, Tesla, ¿vale? Para que os hagáis una idea aproximadamente, ¿vale? Se esperó, o sea, en el año 2023, perdón, hay una estimación que se vendieron una media de 12 millones, unos 12 millones de tarjetas GPU, ¿vale? Esto supuso unos ingresos para Nvidia de aproximadamente 23.000 millones de euros, solo en un solo producto. Si tuviéramos un producto y vendemos 23.000 millones de euros en un solo producto, os podéis imaginar que es algo pues, bastante relevante. Para que os hagáis una idea, los barcos que transportaban todas las tarjetas para hacer entregas a los diferentes países iban escoltados por fragatas para que no fueran asaltados por piratas y por demás otros países para poder robarlas. Es realmente impresionante. Hay otro elemento que se da a principios de este año, a principios de 2024, que Elon Musk, que era uno de los fundadores, uno de los que participaban en OpenAI, que es la propietaria de ChatGPT, que está dirigida por Sam Altman, y les demanda. ¿Por qué? Porque es cuando sale. ¿Recordáis que hubo una conversación que decían que no, es que hay que parar aquí porque tenemos que pararnos y parar la inteligencia artificial y ponernos a pensar hacia dónde vamos, tal cual? Era porque había salido Elon Musk, se está perdiendo todo lo que estaba pasando dentro de OpenAI y dijo, oye, espérate que yo me quiero enterar de lo que hay dentro, pero no puedo enterarme. Entonces, la forma de hacerlo era demandar a OpenAI y entonces iban a tener que decir cuáles eran los procesos digamos en un proceso judicial, iban a tener que explicar cuál era el avance de todo lo que estaban haciendo y a partir de ahí enterarse de cuál iba siendo el camino, ¿no? Finalmente lo que pasó, pues que llegaron a un acuerdo con Elon Musk y dijeron, mira, te vamos a contar lo que estamos haciendo, pero así no lo tenemos que hacer todo público, ¿no? Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta, y lo hemos comentado antes de la mesa, es el momento en el que estamos. Ahora todo el mundo, todo es inteligencia artificial. Parece que no hay otra cosa y no hemos hecho nada antes, ¿no? Esto es la curva de innovación de Gartner y en el momento en el que estamos aproximadamente por ahí. Estamos muy cerca de la cima y lo que va a ocurrir, y yo estimo que será pues, a partir de mediados del año que viene, es que todo el mundo ya estará tan harto de la inteligencia artificial y además no le va a haber dado un uso porque piensan que a lo mejor pensamos que la inteligencia artificial va a hacer que nosotros no tengamos que trabajar y nos lo haga toda la inteligencia artificial por nosotros, nos vayamos a casa, seguiremos cobrando el sueldo porque lo que no queremos, o sea, queremos cobrar pero no queremos trabajar, ¿no? Entonces, cuando veamos que esto es imposible, dijimos, pues es que la inteligencia artificial no nos sirve para nada. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues lo que vemos en este punto de aquí, ¿no? Que va a empezar a bajar la curva y entonces es cuando podemos empezar a trabajar tranquilamente en esos casos de uso que sí resuelvan problemas reales, que es la parte importante y para lo que queremos la inteligencia artificial, ¿vale? Pero no os asustéis porque parecerá dentro de unos meses que no sirve para nada la inteligencia artificial y luego es lo que queda, ¿vale? Bien. Los tipos de inteligencia artificial, por resumirlo mucho de los que estaríamos hablando, sería esa inteligencia artificial estrecha de la que hemos hablado antes, que nos sirve para resolver un único problema, ¿vale? O un problema en el que le entrenamos muy bien para que funcione. Y aquí os voy a poner otro de los ejemplos de los que os decía antes, en los que hemos estado entrenando durante años la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Os suena algo como esto? Los famosos CAPTCHAs. Esta es una tecnología que lo que va diciendo es, oye, te pregunta en qué casillas
hay luces de semáforo. Entonces le vamos marcando y elegimos esas 3. Esto se ha utilizado por problemas contra robots, ¿no? Para que nosotros le íbamos diciendo, oye, para demostrar que eres una persona, yo te voy a identificar cuáles son los problemas. Esto es el reCAPTCHA, no sé si el V2 o el V3. Ahora estamos ya en el que tenemos ahora actualmente. Funciona de una forma un poco distinta. Ya, si os fijáis, ya no hay tantas webs cuando rellenamos un formulario que te pide que marques las casillas en las que hay bicicletas o en las que hay luces de semáforo, ¿vale? ¿Por qué lo hace? Porque en esos formularios lo que hay campos visibles, que son los que nosotros estamos rellenando, y hay un campo que nosotros no vemos, pero que las máquinas sí, está en el código, pero no está visible. Con lo cual, si hay un robot que rellena todos los campos, la máquina va a identificar que eres un robot porque estás viendo un campo que no te estoy enseñando, y si eres una persona física, pues lógicamente pues no lo ves y lo rellenas y lo dejas en blanco. Con lo cual, esa es una forma que parece muy pedestre y silvestre, pero es una forma bastante buena para poder hacerlo funcionar. Y luego hay otro de los elementos, como los CAPTCHA estos son de Google, porque claro, lógicamente por tu trayectoria navegacional, o sea, por cómo te mueves por internet, pues sabe si eres una persona o eres un robot, ¿vale? O sea, la gente no se pone a mirar el partido del fútbol, o sea, el robot no se pone a mirar el partido de fútbol y luego busca no sé qué, y luego busca entradas y luego se mete en Maps, lo que sea, ¿vale? Bien, luego vendría la siguiente, que es la inteligencia artificial general, ¿vale? Que es pues hacia la que estamos ya muy cerca de conseguirla, que nos podría resolver problemas sin necesidad de estar entrenados para ellos de una forma específica, ¿vale? Que podríamos razonar, que es lo que hablábamos de las 2 y de las 3 Rs, ¿vale? Ya estamos ahí cerca. Y luego una superinteligencia artificial, que sería una a la que no estamos acostumbrados, que sería muchísimo más potente que la inteligencia humana, ¿vale? No hay ejemplos concretos porque todavía no hay, es como rollo muy futurista, ¿vale? Bien, sin intentar aburriros, si hablamos de la inteligencia artificial se mezcla con otros términos que también pues, están muy presentes en nuestro día, ¿no? Que sería el machine learning, el deep learning, la parte de inteligencia artificial predictiva, la generativa, etcétera, etcétera, ¿vale? En el punto en el que confluyen todas es donde estaríamos hablando de esta inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y básicamente, si estamos pensando, cuando estamos hablando de un proceso de cómo funciona la inteligencia artificial, en un software tradicional sería como una secuencia después de otra y los árboles de decisión, ¿no? Tan famosos, ¿no? Oye, si pasa esto, pues hacemos esto, si pasa esto otro, pues hacemos esto otro. En el caso de la inteligencia artificial, que era de lo que se quería enterar, cómo estaban programados esos algoritmos, de lo que se quería enterar Elon Musk cuando denuncia a OpenAI, es enterarse de qué es lo que pasa en esa especie como de chicle que hay ahí, ¿vale? Y ahora lo que tenemos es diferentes máquinas que cada una de son esos modelos de inteligencia artificial estrecha que teníamos, resolvían problemas como muy concretos. Y ahora lo que tenemos con estos grandes modelos de lenguaje es que podemos resolverlo todo de una sola manera, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el QR que habéis utilizado antes, ¿vale? Yo entro en ChatGPT y ya no me voy a un generador de códigos QR, le digo, oye, genérame este código QR para esta URL, y directamente te lo saca. Hasta ahora pues había un programa en internet que te ibas, cogías el código, le decías la URL y te daba el código y lo sacabas, ¿no? Ya lo puedes sacar. Y hablando de códigos QR, os pongo otro para que lo podáis echar. Os voy a para que si le queréis también echar un vistazo, fenomenal. Este es otro de los elementos muy importantes dentro de la inteligencia artificial que está generando un debate bastante potente, y es el problema de la ética, ¿no? Puede ser un juego, pero realmente ahora os cuento cuál es el trasfondo que hay dentro de ese juego. Podría ser para entrenar coches autónomos, y en este caso de lo que estaríamos hablando es que te va sacando, pues el tipo es un coche que va por una carretera y tienes que elegir si salvas a los del coche o salvas a los peatones, o hay veces que tienes que elegir a cuáles de los peatones tienes que atropellar, ¿vale? Entonces, en función del tipo de peatones que vayan o de los que vayan dentro del coche, pues vas determinando un poco tus sesgos, ¿no? En ese caso vas diciendo, oye, pues yo prefiero salvar a los gatitos, o yo prefiero salvar a las señoras embarazadas, o yo prefiero salvar a los señores ejecutivos que van con tal. ¿Qué es lo que ocurre? Y hay un trasfondo muy potente detrás de esto. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para entrenar, como os digo, los algoritmos que hacen funcionar los coches autónomos. ¿Qué es lo que ocurre en Europa? Pues que normalmente vamos a salvar siempre a los niños, a las madres embarazadas. ¿Qué es lo que va a pasar en las culturas orientales? Pues que normalmente van a salvar más a las personas mayores, que tienen más experiencia, que tienen más respeto por los mayores, que en una cultura más occidental.
Y entonces esto, y el problema que se plantea aquí es, ¿y si yo hago un Tesla y lo programo, cómo lo voy a programar? ¿Lo voy a programar de forma distinta para que si tiene que tomar una decisión complicada cuando está en Japón, actúe de forma distinta que como actuaría en París, por ejemplo? Entonces es un problema, este problema de la ética dentro de la inteligencia artificial es bastante relevante, porque ahora mismo ya le tenemos que decir a quién tiene que atropellar. O sea, va a haber momentos en los que tenga que tomar esa decisión, ¿vale? Entonces tienes que decirle, oye, ¿por quién te decantas? Esto lo que significa es que no hay una ética, no hay una moral universal. Y el planteamiento es bastante más profundo de lo que nos podemos plantear, ¿no? Ejemplos de problemas o dilemas éticos que han pasado aquí es, en función de las características fisiológicas de las personas, pues puede determinar la inteligencia artificial si tiene más probabilidades de volver a delinquir o no. En la carrera judicial, ¿no?, había también pues un libro sobre un autor que lo que decía es que en función de la fisonomía de las personas se puede decir si eres delincuente o no. Luego, evidentemente, se mostró que no era cierto, pero claro, ese es el problema con el que nos encontramos, ¿no? Otro de los problemas que surgió con Amazon es que detectaron que estaban, para la clasificación de los currículum, no, me imagino que Amazon recibe también pues, muchísimos, o sea, millones de currículums al año. Google, por ejemplo, recibía más de 2 millones de currículums al año. Claro, evidentemente pues es bastante complicado. Utilizas una inteligencia artificial y ya te empieza a clasificar esos currículums. ¿Qué es lo que pasó? Pues que hubo un problema importante con Amazon, porque había un sesgo negativo hacia las mujeres en ese algoritmo que se había programado, ¿vale? No os voy a hablar de China, ¿vale? Porque realmente si estamos hablando de control del comportamiento humano, de hacia dónde va la gente, con quién habla, con cuánto tiempo está hablando con una persona, qué rasgos tiene, qué es lo que parece que está diciendo, qué es lo que está diciendo realmente porque le estoy leyendo los labios, esta persona es delincuente o no, es peligrosa o no, está en contra del régimen o no, pues evidentemente esto es información absolutamente que empieza a dar un poquito de miedo, ¿no? En cuanto al control que se puede tener de las personas, porque esto al final es Big Data, que lo trabajamos con inteligencia artificial y entonces empezamos a seguir a individuos porque han tenido un determinado comportamiento. No sé si recordáis una película de Tom Cruise que se llama Minority Report y habla de los precoz, ¿no? Hay gente a la que le detenían porque decía, oye, pues si no he hecho nada, y dice, ya, pero lo vas a hacer, ¿vale? Entonces hay un problema importante, ¿vale? Siempre se ha dicho que Estados Unidos fabrica, China copia y Europa regula, ¿no? Entonces aquí estamos con nuestra regulación que ha salido. Es verdad que se está, digamos, copiando esta regulación en otras geografías, pero tenemos ya desde el mes de marzo de este año la regulación en la Unión Europea que nos va a dar una información bastante, digamos, ajustada a lo que podemos hacer. Y hay un punto muy importante que es la parte de arriba, ¿no? De esos riesgos inaceptables, ¿vale? Y aquí vuelvo a la parte inicial de mi origen en la parte de seguros. Cuando estamos hablando aquí, no tanto del social scoring, pero si más o menos os suena o habéis estado relacionados con el mundo del seguro, hay una parte importante que son los actuarios. Los actuarios es en función de estadísticamente, en función de determinadas características, establecen una prima y determinan también si es un riesgo, es asegurable o no. Si nosotros por las características de las personas, al final vamos a tener una información muchísimo más fidedigna, antes un actuario puede tener una fiabilidad a lo mejor de un 60-70%, y si con inteligencia artificial y Big Data estamos llegando a una fiabilidad de un 90, 95, 99% de probabilidades de saber que va a pasar esto, va a haber riesgos, va a haber personas, va a haber empresas, va a haber fábricas que sean inasegurables, ¿vale? Con lo cual, esto es un problema bastante potente que además se puede extender al resto. Es decir, ese social scoring lo que nos va a decir es, oye, pues va a haber gente que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro, y por eso es uno de los motivos por los que la Unión Europea lo quiere prohibir, ¿vale? Pero podemos tener toda la tecnología que queramos, podemos tener todos los medios que queramos, que al final el problema van a ser las personas, ¿no? Y lo hablábamos antes. Muchas veces, como os decía, pues como pasaba con Mariana en casa, cuando pasaba al lado de la rumba y le pegaba una patada, pues va a decir, oye, y si yo implemento este programa y tal cual, y ahora somos 5 en el departamento de contabilidad, y a lo mejor el mes que viene hace falta solo 1, pues oye, igual a mí no me mola que ser yo uno de los que se va fuera, ¿vale? Entonces hay un problema muy importante aquí, bueno, un problema no, un reto, veámoslo así, un reto
para implicar a todas las personas que están dentro de la organización en actualizarse y formarse, ¿no? Nosotros en nuestra compañía uno de los proyectos que hacemos es trabajar con la innovación abierta, y lo que cogemos es a esa persona que tiene el conocimiento de la empresa, el conocimiento del producto, que tiene un histórico dentro de la compañía, y lo que hacemos es le ponemos acompañando en una persona que controle mucho todas estas tecnologías y una persona que controle mucho de la parte de negocio, ¿vale? Y le ayudamos a, digamos, a ser un empleado aumentado, ¿vale? Una persona con más capacidades de las que tenía antes gracias a la tecnología y ser mucho más eficiente. Cuando acaba el proyecto, la persona de negocio y la persona de tecnología que le han ayudado a montarlo desaparecen y esta persona se queda, no me gusta la palabra porque tiene ahí como tal, pero se queda empoderada dentro de la compañía. Tiene como muchas más capacidades, mucho más eficiente y va a seguir siendo una persona que ya estaba dentro de la compañía, ¿vale? Con lo cual, estos son los proyectos que hay que trabajar, ¿no? Y si nos vamos ya al mundo de la industria, de cuáles son los casos de uso reales que podemos encontrar dentro de las diferentes industrias, bueno, aquí hay un montón de ejemplos, pero me quiero centrar en la parte de la ingeniería, ¿no? En primer lugar, lógicamente, en el mantenimiento predictivo. Y esto no tiene tanto que ver con la inteligencia artificial como con la sensorización, ¿vale? La sensorización ya lleva montones de años ya funcionando, pero hay un elemento, y el otro día hablando en el Instituto de Empresa con un compañero, dice, mira, es que en Estados Unidos tenemos un parque eólico y hemos implementado la inteligencia artificial para que, oye, todos esos sensores que teníamos, que, oye, pues cuando falla algo, está cerca de su final de su vida útil, pues te saca, igual que cuando te llaman de Securitas diciéndote que te van a mandar las pilas para que cambies la cámara porque se les van a acabar las pilas dentro de un mes, ¿vale? En este caso, lo que han metido es inteligencia artificial dentro de los aerogeneradores, ¿vale? Y se ponen en contacto contigo a través de lo que se llaman agentes, ¿vale? Que son inteligencias artificiales que toman digamos, acción de forma proactiva. Entonces te pone en contacto con Central y dice, oye, me voy a estropear, ¿vale? Me quedan, pues, yo qué sé, tantas horas de vida útil y me voy a estropear. Dice, vale, ¿y qué me propones? Dice, pues mira, te propongo bajar el ritmo de funcionamiento, voy a bajar el ritmo de funcionamiento para que dé tiempo a que podáis enviar un técnico y la pieza de repuesto, pero así no se produce ningún tipo de rotura en el proceso y los daños van a ser mucho menores. Voy a bajar la producción, si os parece, y antes de una semana me tenéis que mandar a alguien para repararlo y sustituir la pieza. Y dices, vale, ok, pues seguimos adelante, ¿no? Entonces esto ya es una aplicación de esa inteligencia artificial a algo que ya estaba funcionando, que era toda la parte de sensorización, ¿no? Optimización en la cadena de suministro, pues analizando esa cadena de suministro para poder trabajar. O sea, uno de los grandes problemas, como puede ser la logística, por ejemplo, que tiene uno de los problemas pues, bastante complejos de los que nos encontramos, la inteligencia artificial va a poder realizar todos esos cálculos de una forma muchísimo más rápida para eficientar estos procesos. Automatización en los procesos de producción. Hablamos que uno de los primeros ejemplos era esa máquina que habían puesto en el tren de montaje de General Motors, ¿no? Pues en este caso, pues lógicamente la robótica y la inteligencia artificial trabajan de forma muy conjunta. Ya estamos teniendo, no sé si habéis visto los de Boston Dynamics, ¿no? Los modelos de Boston Dynamics de robots humanoides que pueden andar y los perros. Bueno, pues hay una firma que hacen robots humanoides y perros también, que no es Unitree, me parece, que ya tienes perros para poderlos tener en casa por 3.000 euros. O sea, ya no estamos hablando de cantidades de, oye, 50, 60, 80.000 euros, ¿no? Por control de calidad, y esta parte es muy importante, ya no solo control de calidad, yo diría aquí control de calidad y control de seguridad, ¿vale? Podemos mandar drones con ingeniería de visión a puntos que sean especialmente delicados por la complejidad, por la ubicación, etcétera, etcétera, para hacer ese control de calidad y además controlar que están dispuestas todas las medidas de seguridad antes de mandar a un operario que tenga que repararlo de forma física, ¿vale? Con lo cual, este es uno de los elementos más importantes. Y si nos vamos a esta parte de ingeniería de visión, os diré que también en el ámbito de la medicina, por ejemplo, es bastante importante, ¿no? Si habéis tenido ojalá que no hayáis tenido ese problema, pero si os han tenido que hacer una dermatoscopia para hacer algún seguimiento de los posibles problemas que pudierais tener, melanomas, por ejemplo, en la piel, gracias a esta ingeniería de visión y la inteligencia artificial, pues son capaces de determinar ya si hay algún punto donde todavía no tienes ni siquiera ninguna mancha, ningún punto, ni absolutamente nada, que te pueda decir que, oye, aquí tienes una zona en la que vas a desarrollar, o hay bastantes probabilidades de que desarrolles pues un melanoma, por ejemplo, ¿vale?
Diseño asistido por inteligencia artificial, y estamos hablando aquí de proyectos generativos, ¿vale? Esto, claro, como os digo, pues en mi ámbito más también relacionado con la edificación, los arquitectos se ponen nerviosísimos cuando hablamos de arquitectura generativa, ¿vale? Porque hay una empresa española que se llama Nidus Labs, que es de arquitectos e informáticos. Son un poco frikis, porque claro, son arquitectos que además son informáticos, entonces hacen programas y tal, y tienen la capacidad ahora mismo. Nidus Labs está generando 50.000 iteraciones por segundo para una determinada parcela con unos determinados parámetros urbanísticos, ¿vale? Entonces, ese diseño asistido por ordenador, lógicamente, ya cambia totalmente a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, porque nos va a dar optimizaciones pues mucho mayores. En el ámbito de la construcción estamos viendo que esta arquitectura generativa está sacando hasta 3 viviendas más por promoción con la optimización de los espacios, ¿vale? La gestión de la energía. Os he dicho antes que uno de los elementos más importantes, de los retos más importantes que tenemos ahora, es la gestión de la energía y la sostenibilidad. Si estamos hablando, por ejemplo, que bueno, en los centros de datos que hemos mencionado antes, uno de los elementos más importantes es el power, o sea, de los KPIs más importantes es el Power Usage Effectiveness, ¿no? el PUE, cuánta energía necesito para hacerlo funcionar frente a cuánta energía necesito para refrigerarlo, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos en la planta de la C10 de Cartagena, de Repsol, Google estuvo trabajando para cómo optimizar digamos, la eficiencia energética de la planta, y se consiguió, gracias a los algoritmos y a la inteligencia artificial, mejorar la eficiencia energética en un 20%. O sea, que es una barbaridad en una planta mejorar esa gestión energética, ¿no? Simulación y modelado. Pongo aquí el ejemplo porque estaban haciendo en Airbus, tenían que meter uno de los aviones en unos hangares, estaban los otros aviones metidos dentro y tuvieron que hacer pues una simulación para ver cómo tenían que meter el avión, porque no cabía, o sea, pasaba a centímetros de las otras naves y tenían que meterlo de una forma muy determinada para que no hubiera ese problema, ¿no? Gestión del inventario, ¿vale? Para poder controlar todo lo que hay, la trazabilidad de cada uno de ellos, niveles de stock, etcétera. Optimización del layout de la planta, ¿vale? Cómo utilizarlo para distribuir de la mejor forma posible. A mí siempre me viene aquí a la cabeza, si habéis visto la película El Fundador, de los que fueron los fundadores de McDonald's. ¿Alguien la ha visto? ¿De aquí? ¿Nadie? Vale, hay una escena en la que les ponen un campo de baloncesto y les ponen, aquí está el de las hamburguesas, o sea, el que hace la hamburguesa, aquí el que le pone el ketchup, aquí el que pone no sé cuántos, y cómo les va moviendo para optimizar ese proceso, ¿vale? Eso es lo que haría ahora esa inteligencia artificial, que siempre lo hemos hecho a mano, o siempre hemos, digamos, determinado cuál debería ser el proceso óptimo, pero en este caso lo podemos mejorar ahí, ¿vale? Análisis de datos industriales, pues lo que hemos visto antes, esos grandes volúmenes de datos para poder sacarlo adelante. Con lo cual, yo creo que no sé si tenemos, me he ajustado el tiempo, Eva, que me había dicho no pierdas ni un segundo. Nada, deciros que o sea, las oportunidades que tenemos ahora son brutales. Yo lo que creo que es importante ahora mismo es saber cuál es el caso de uso, o sea, eso es lo más importante de todo, cuál es el caso de uso, cuál es el problema que yo quiero resolver, si estamos hablando a nivel empresarial. Si estamos hablando a nivel particular, la cosa cambia, o sea, es decir, oye, ¿cómo puedo ser más eficiente en mi trabajo del día a día y cómo puedo ayudar con GPTs personalizados o con herramientas que puedo automatizar, ¿no? Pero lo más importante es identificar dentro de cada una de las compañías cuál es ese proceso repetitivo que puedo, digamos, automatizar de alguna manera y sacarle provecho gracias a la inteligencia artificial, ¿vale? Muchas gracias. ¿Cómo se va a quedar el cuerpo?